Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 1 de diciembre del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Tipo y Antitipo. Decíamos ayer que la interpretación del antitipo no se hace al azar y mucho menos por capricho, sino que existen elementos fuertes que apuntan con toda claridad hacia a dónde o hacia quién apunta el tipo. Es decir, los tipos y los antitipos que contiene la escritura no se interpretan al arbitrio del estudioso de la Biblia, sino que siguen los principios de interpretación que señala la tipología bíblica. En el Nuevo Testamento los tipos van a hallar cumplimiento en los antitipos, es decir, siempre el tipo del Antiguo Testamento se va a encontrar con el antitipo en el Nuevo Testamento y se va a cumplir dentro de cualquiera de las tres clasificaciones: los tipos que recaen sobre Cristo, como el antitipo, el cual es cristológico; después el tipo cuyo antitipo recae sobre la iglesia, el cual es eclesiológico; y finalmente los tipos del Antiguo Testamento cuyo antitipo recae en el tiempo del fin, cuyo cumplimiento es escatológico en el Nuevo Testamento. Es decir, todos estos antitipos son logos porque son estudiados en su contexto del Antiguo Testamento para identificar su procedencia y de esta manera observar su cumplimiento en el Nuevo Testamento, en cualquiera de las tres fases o clasificación que hemos mencionado. Estos tipos y antitipos, al ser logos, son de vital importancia porque nos presentan una verdad contundente y clara respecto al antitipo que está señalando. Veamos algunos ejemplos respecto a lo que estamos hablando, es decir, respecto al tipo y al antitipo, los cuales recaerán en algunas de las tres fases o clasificaciones que ya hemos mencionado. Vamos a ver el asunto de Israel. Mateo capítulo 2, verso 15, en la fase cristológica. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Aquí está hablando del niño Jesús cuando fue a refugiarse a Egipto. Ahí el antitipo es Cristo Jesús, y cuando el tipo está mencionado allá en el Antiguo Testamento. Gálatas 6:16, en la fase eclesiológica: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Ahí está la iglesia, el Israel de Dios. Ahí está el antitipo. Apocalipsis capítulo 7, versos 4 al 8, en la fase escatológica: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá, 12,000 sellados, de la tribu de Rubén, 12,000 sellados, de la tribu de Gad, 12,000 sellados, de la tribu de Aser, 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12,000 sellados, de la tribu de Manasés, 12,000 sellados, de la tribu de Simeón, 12,000 sellados, de la tribu de Leví, 12,000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12,000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados, de la tribu de José, 12,000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Por supuesto, todo esto es simbólico. El tipo que se menciona en Génesis, aquí está recayendo en el antitipo en el Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, verso 14: yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y vamos ahora a ver a Evangelio según San Mateo capítulo 2, versos 19 al 21, en la fase cristológica. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Y aquí está nuevamente hablando del niño Jesús como el antitipo. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17, en la fase eclesiológica: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo,
y yo os recibiré. Aquí está alertando a su iglesia militante para que no se contamine con las falsas creencias. Apocalipsis capítulo 18, verso 4, en la fase escatológica, y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí está hablando de Babilonia, el tipo en la Babilonia antigua y el antitipo en la Babilonia simbólica del Apocalipsis. El santuario, vamos a ver ahora en Mateo 26, 61, fase cristológica, que dijeron, este dijo: puedo derribar el templo de Dios en los 3 días, reedificarlo. Aquí está nuevamente el antitipo, aquí está hablando nuevamente de Cristo Jesús. San Juan capítulo 1, verso 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquí está hablando otra vez del tabernáculo, el tabernáculo que es Cristo, es decir, el tabernaculó con nosotros. Entonces San Juan 2:21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Aquí está nuevamente hablando del santuario, la tipología del santuario, el tipo, el santuario terrenal, y el antitipo, Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, en la fase eclesiológica: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí se está refiriendo, por supuesto, a la iglesia. Segunda de Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí está más claro el tipo del Antiguo Testamento, y que se encuentra con el antitipo del Nuevo Testamento, que es la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, verso 12, fase escatológica: al que venciere yo le haré columna, note bien, en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y de mi nombre nuevo. Ahí está haciendo referencia a escatológica, a la nueva Jerusalén. Apocalipsis 11, 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces, truenos y terremoto y grande granizo. Ahí nuevamente está haciendo referencia al santuario. Apocalipsis 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo, note bien, de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su pueblo, como su Dios. Aquí nuevamente en el aspecto escatológico, en la fase escatológica. Apocalipsis 21:22, y no vi en ella templo del Señor, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Muy bien, como hemos dicho en otras ocasiones, pese a que la Biblia se escribió en un lapso de 1400 o 1500 años, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no existe ninguna contradicción ni error, porque el Señor, por medio de su Espíritu Santo, inspiró y guió a los escritores. Por lo tanto, los tipos y los antitipos coinciden correctamente. Debido a que las escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan una con otra. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Es posible que algunos pasajes nos resulten difíciles de entender. Tenemos que pedir luz y entendimiento a Dios por medio de su Espíritu Santo, y Él nos señalará, note bien, si es necesario comprenderlo o no. El pueblo de Dios, a quien Él llama su tesoro peculiar, tuvo el privilegio de tener un sistema doble de ley: la ley moral y la ley ceremonial. Recordemos que la ley ceremonial surge debido a la introducción del pecado. Cuando el pecado entra
entonces se hace necesario que surja, que el Señor entregue la ley ceremonial. Desde la creación, la ley moral era una parte esencial del plan divino y era tan inmutable como Dios mismo. La ley ceremonial respondía a un propósito particular en el plan de Cristo por la salvación de la raza humana. Decíamos que surge la ley ceremonial debido a que el pecado entra. El sistema simbólico de ofrendas y sacrificios fue establecido para que por medio de estas ceremonias el pecador pudiera conocer el gran sacrificio de Cristo. Note bien, la ley ceremonial era admirable, fue la provisión hecha por Jesucristo en consejo con su Padre para favorecer la salvación de la humanidad. Todo el sistema ceremonial tenía su fundamento en Cristo. Adán vio a Cristo prefigurado en la inocente víctima que pagaba la pena de su transgresión de la ley de Dios. Por eso surge la ley ceremonial, porque el pecado entra y para contrarrestar el pecado, entonces se sigue el principio de la ley ceremonial. La necesidad del ceremonial de sacrificios y ofrendas cesó, note bien, cuando el símbolo fue hecho realidad en la muerte de Cristo, es decir, cuando el antitipo, que es el corderito que señalaba a Cristo Jesús, se encontró con el antitipo, que es Cristo Jesús, murió en la cruz del Calvario, entonces ya la ley ceremonial no tiene más vigencia porque alcanza cumplimiento. En él la sombra alcanzó su sustancia, note bien, es decir, el tipo se encuentra con el antitipo. La ley de Dios mantendrá su carácter exaltado, pero esa es la ley ceremonial. Ahora note bien, la ley de Dios, los 10 mandamientos, note bien, la ley de Dios mantendrá su carácter exaltado por todo tiempo como permanezca el trono de Dios. Esta ley es la expresión del carácter de Dios, es decir, los 10 mandamientos, los símbolos y sombras, las ofrendas y sacrificios no tenían virtud alguna después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, lo que mencionamos ya hace un momento. Pero la ley de Dios, es decir, los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento del sábado, no fue crucificada con Cristo. Hoy él, es decir, Satanás, engaña a los seres humanos con respecto a la ley de Dios, haciéndoles creer que Cristo Jesús ya la dejó clavada en la cruz, que ya no tienes que hacer nada porque ya Jesús la guardó por ti. No es así. Eso no dice la Biblia, eso no enseña la Biblia. Durante la época de la primera venida de Cristo había mucha agitación entre el pueblo concerniente a la aparición de un Mesías universal. La nación judía esperaba la llegada de un gran libertador y hubo hombres que se aprovecharon de ese estado de expectación, utilizándolo para obtener ventajas personales en forma de ganancias y gloria propias. La profecía había previsto la aparición de estos engañadores, es decir, muchos se hicieron pasar por el Mesías. Ellos no aparecieron en la forma en que se había profetizado la venida del Redentor del mundo, pero Cristo vino cumpliendo cada una de las especificaciones. Había sido representado mediante tipos y símbolos, note bien, y en él se encontraron el símbolo y la realidad, es decir, el tipo se encuentra con el antitipo. En la vida, misión y muerte de Jesús, cada especificación halló su cumplimiento. Queridos amigos y hermanos, el Señor nos ha dejado su palabra, en su palabra, mensajes importantes a través de tipos en el Antiguo Testamento, los cuales encuentran cumplimiento en los antitipos del Nuevo Testamento. Y es sorprendente cómo estos encuadran perfectamente bien en cualquiera de las tres fases que hoy hemos estudiado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.